Si os parece, voy a pasar a hablaros un poco del propio culto, de algunos aspectos fundamentales del culto de la Divina Misericordia. El diario está escrito de una manera típica, digamos, de lo que podríamos llamar la escritura mística. Eso quiere decir, marcado por una cierta exaltación afectiva, emotiva, ¿no?, del encuentro del alma con el amado, con lo cual es bastante difícil sacar de él, en una lectura simple y lineal, conclusiones teológicas. Pero eso es algo que se ha hecho. Un tal padre Rusitsky, que es jesuita también en los años 70, trabajó a fondo desde el punto de vista teológico este diario y formuló sus tesis para el tribunal, ¿no?, de la causa de la santidad, en las que destacan los siguientes aspectos. En primer lugar, habla del objeto del culto. ¿Cuál es el objeto del culto? La divina misericordia es amor, bondad, piedad. Y al adorar la divina misericordia, adoramos al mismo Dios. A la luz de la doctrina católica, Dios es absolutamente simple. No hay en él partes, es decir, todo lo que hay en Dios es Dios. Por consiguiente, Dios no solo es sabio, sino que es la sabiduría. No solo es omnipotente, sino que es la omnipotencia. No solo muestra su providencia al mundo, sino que es la providencia. No solo nos ama, sino que es el amor, la misericordia, que son lo mismo que Dios y tienen derecho a la adoración religiosa por parte nuestra. Es una cita de aquel trabajo del padre Rusitsky en el cual evalúa los contenidos teológicos del diario. Además, la misericordia de Dios uno y trino tiene atributos exclusivos de Dios, es decir, es inconcebible, insondable, indecible e infinita. Y aunque se refiere a Dios en toda su cualidad de uno y trino, es decir, a las tres figuras de la Trinidad, pero de una manera particular a la segunda persona de la Trinidad, es decir, a Jesucristo. Por lo tanto, se puede hablar del culto a la Divina Misericordia también como el culto a Jesús misericordioso. Son dos nombres equivalentes. Desde aquí, el propio padre Rusitsky cita algunos puntos del diario que nos permiten captar la esencia teológica de este culto. El 15 de agosto del año 37, y aún años apenas antes de la muerte de Sor Faustina, tiene una aparición de Jesús en la que éste le dice: tu miseria no es un obstáculo para mi misericordia. Cuanto más grande es la miseria de un alma, tanto más grande es el derecho que tiene a mi misericordia. Considero esto una de las frases más increíbles del diario. Cuanto más grande la miseria, más grande el derecho a la misericordia. O sea, no puede haber ningún pecado que sea suficientemente grande como para secar la fuente de la Divina Misericordia, que es el corazón de Cristo. Lo dice también en muchos lugares el diario. Esto cuando pensamos en nosotros mismos, para empezar, pero también en los grandes pecadores de nuestros tiempos, que no faltan y que hoy además venden sus pecados como méritos, cosa que no pasaba antes, por eso se ocultaban más. Hoy los grandes pecados se venden en primeras páginas como méritos. Mirando a estos grandes pecadores de nuestros tiempos, yo al menos, no sé vosotros, a veces se te despierta una cierta rabia y unas ganas de juzgar y una aversión, casi un odio, ¿no? Y dices, cuando lees esta frase del diario, dices, esta rabia y este odio es bueno bajo la condición de que va dirigido contra el pecado en sí, pero no el pecador. Porque a este pecador, ese mismo pecador que me despierta la rabia y el odio, Dios quiere salvarle. Es más, quiere que yo colabore en esa acción salvadora. Eso es algo extraordinario y que solo está en el cristianismo. Puedes buscar en todas las religiones. Ese amor por el pecador y por el enemigo. Y esa llamada al perdón y a la misericordia, incluso por el que me hace daño, eso es exclusivo del cristianismo. Y aquí está en el corazón, además, de ese culto de la Divina Misericordia. Invita a todas las almas, sigo el mismo punto, a confiar en el inconcebible abismo de mi misericordia, porque deseo salvarlas a todas. En la cruz, la fuente de mi misericordia fue abierta de par en par por la lanza para todas las almas.
no he excluido a ninguno. Otra insistencia en que la fuente de la misericordia es el corazón de Cristo. De esta manera la Divina Misericordia se nos presenta como accesible a todos, a cada pecador. Y la misericordia y el amor divinos superan con creces el odio del enemigo de la naturaleza humana y el abismo del pecado del hombre. Dicho esto, el objeto del culto queda claro. Entonces, Padre Rusitsky extrae de ese texto también lo que él llama las condiciones del culto. Y son dos. Para poder practicar el culto de la misericordia hay que cumplir, a su juicio, basado en el diario, con dos condiciones. La primera es la confianza. En ella consiste la esencia de la devoción. La confianza, según explica el Padre Rusitsky, está relacionada con la fe, la esperanza, la humildad y la contrición. Al mismo tiempo, según afirma, es la más difícil de todas las virtudes. Y cuanto más difícil en nuestro mundo, en el cual estamos sometidos continuamente a unas noticias bastante desesperanzadoras, ¿no? En muchos sentidos. Y aquí otra cita del diario, para corroborar esa importancia de la confianza. Dice: las gracias de mi misericordia, se lo dice Jesucristo a Sor Faustina, las gracias de mi misericordia se toman con un solo recipiente, y este es la confianza. Cuanto más confía un alma, tanto más recibirá. Y aquí, otra vez, si me permitís, voy a hacer una pequeña intercalación de una experiencia personal que quisiera compartiros. Yo considero que en mi vida espiritual, avalado en la vuestra, el tema de la confianza es posiblemente uno de los principales, por no decir el principal desafío, y la principal dificultad de fiarnos al 100% de Dios, de tener seguridad de la victoria definitiva por encima del enemigo, por encima del pecado, etc. No es fácil, y además creo que esa confianza como concepto, que podría parecer abstracto, se hace concreta en la vida cotidiana cuando a veces nos atrevemos a asumir cierto riesgo por Dios, por cumplir con su voluntad, no un riesgo gratuito, imprudente, sino cierto riesgo. Y aquí recuerdo una experiencia de mi vida, de cuando tenía más o menos vuestra edad, o quizás un poquito más. Estaba casado ya y acababa de tener la segunda hija. Y entonces la hija mayor tenía 3 años, o 2 años y medio, por ahí. Recuerdo que nos planteábamos con mi esposa, mi queridísima esposa, que es brasileña, dicho sea de paso, y que es el mayor regalo que Dios me dio en mi vida. Con mi esposa nos planteábamos la situación laboral nuestra, que era complicada, porque yo tenía que hacer una tesis doctoral, mientras tanto daba clases de inglés en una academia, y resultaba muy difícil compaginar las dos cosas para hacerlo rápido, y queríamos hacerlo rápido. Y ella fue la que me animó, dice: tú tienes que dejar el trabajo. Y digo: pero qué locura estás diciendo, si acabamos de tener un segundo bebé. ¿Cómo voy a dejar yo el trabajo? Dice: porque si no, no vas a acabar nunca tu tesis. Eso es señal que me conoce bien mi mujer, cuando dije esto. Y efectivamente, la tesis doctoral, a los que pensáis en un futuro académico, y espero que haya algunos, es algo que exige toda la persona, ¿no? Y entonces yo empecé a rezar sobre el tema y pensé: bueno, igual tiene razón, en fin, pedimos un préstamo, había un pequeño ahorro, y durante 1 año dejó de trabajar, porque me parecía muy difícil tomar esta decisión, porque era cuestión de confianza, ¿no? Entonces recuerdo que fuimos a Lourdes para discernir bien si realmente esa es la voluntad de Dios. Ahí, además, nuestro acompañador espiritual nos escuchó y dijo que él, si sentíamos en la oración que sí, pues él estaría dispuesto también a apoyar esa medida, pero yo aún así resistía. Había en mí esa, en fin, responsabilidad del padre de familia. O sea, yo tengo que ganar dinero, ¿no? Y mantener la familia. Entonces recuerdo una situación curiosa, como los hijos también nos enseñan cosas a los padres. Una vez estaba jugando con mi hija de 2 años y medio, entonces ella estaba de pie encima de mi mesa de escritorio, de estudio. Y entonces me llama para que la coja en mis brazos. Y yo pensé: voy a hacer un pequeño experimento entre científico y teológico. Y entonces me acerqué, pero como a medio metro de distancia, y digo: pues ven. Pero ella así me mira y dice: salta, y aquí estoy. Entonces, sin pensárselo,
se lanza al vacío. Evidentemente la recogí, gracias a Dios. Pero recuerdo que fue algo que me conmovió mucho. Yo pensé, esta niña no tuvo la duda ni siquiera un segundo. Si mi padre me dice, ven, lánzate, quiere decir que es lo que tengo que hacer y luego ya no me preocupo por el futuro, ¿no? Y pensé que de alguna manera en aquel momento mi prueba de confianza en Dios era que para mí era un lanzarme al vacío, dejar de trabajar. Efectivamente fue así. Durante un año dejé de trabajar, llegamos al cero total económicamente, pero conseguí escribir la tesis y enseguida después encontré un trabajo mejor que el que había dejado, con lo cual, digamos, ahí realmente se vio que era una cosa bendecida por Dios. Y yo, no obstante, me quedé con aquella imagen de mi hija. Ahora ya no lo haría ni hablar, ahora tiene 10 años, ¿no? Pero esa confianza de niño pequeño, ¿no?, en su padre es algo extraordinario, es algo que creo que se alude en esta exigencia del culto de la Divina Misericordia, confiar plenamente. Y la segunda condición es la de la misericordia para con el prójimo. Que hemos recibido la misericordia de Dios, hemos de ser misericordiosos con nuestros prójimos. Y aquí, si queréis, también os propongo una cita del padre Rusitsky, quien dice: cada acto de veneración a la Divina Misericordia tiene que expresar la confianza y debe ir unido a la práctica de la misericordia para con el prójimo. Solo en este caso el devoto podrá beneficiarse de las promesas de Jesús, que Jesús vinculó a esta devoción. ¿Eso qué quiere decir? Que es una devoción, un culto maravilloso, ya veréis las promesas, muy impresionantes, pero también exigente, como todo lo que Jesús, como buen maestro, buen pedagogo, nos propone. Son cosas magníficas, maravillosas, pero también exigentes, ¿no? Ya que nos ama, nos exige como buenos padres y buenos maestros. Entonces hablaré hay 5 formas